Muy buenos días a todas las personas que en este momento se encuentran observando este video. Mi nombre es María Angélica Navarro Durán, soy docente de educación preescolar. En este momento me encuentro cursando la especialización de la aplicación de las TICs para la enseñanza por parte de la Universidad de la UDES. Específicamente, estoy desarrollando un módulo de incorporación de las TICs en la enseñanza y el aprendizaje orientado por parte del docente Óscar Andrés Echeverría Gómez. Eh, Dentro del proceso que se desarrolla en este módulo, se me pide poder realizar una identificación dentro de mi práctica docente, algún tipo de material o área de conocimiento que seleccione específicamente con mi grupo, alguna situación particular o alguna necesidad específica que necesite ser orientado o abordado, básicamente dentro del proceso de la incorporación de las TICs, apoyando al logro de la meta de aprendizaje, o en este caso, de darle solución al inconveniente presentado por parte del grupo. En esta debo darle respuesta a algunas situaciones o algunas preguntas particulares, como cuál es la población objeto, cuáles son las metas que debo alcanzar frente al nivel que estoy orientando la actividad, cuáles son los resultados que deseo y puedo obtener frente a la incorporación de las TICs y la estrategia que debo utilizar, además de cuáles son las TICs en este caso, cuáles son los recursos educativos digitales que puedo orientar o que puedo aplicar para darle solución al inconveniente presentado. Eh, Frente al proceso que se desarrolla en la educación preescolar, pues hay algunos aspectos muy particulares y en este caso específicamente con el manejo de las emociones o, eh, o la integración que tienen los niños a la sociedad como tal. En este aspecto se relaciona el manejo de las emociones. Prácticamente en vista de que nuestros estudiantes de preescolar son unos niños que tienen grandes habilidades y el manejo de las TICs ya de alguna u otra forma, eh, ellos tienen grandes avances en esto, pero lamentablemente la aplicación que se les ha dado no ha sido la forma apropiada. Entonces, en vista de esto, se desarrolla una propuesta específica en donde se comienza a hacer un estímulo positivo, no solamente por parte del aula de clase, sino también desde la aplicación de los recursos educativos desde la familia, en donde es importante la incorporación de los padres de familia en este proceso. Además, visto desde que la educación inicial o la educación preescolar es un proceso integral, desarrollamos dentro de la actividad, dentro de la propuesta que se plantea, eh, no solamente la aplicación de recursos educativos que estén posibilitando el estímulo del manejo de las emociones, sino que también que se plantean otros recursos que vayan a precisamente permitiendo el desarrollo de otras habilidades como desde la parte cognitiva, desde la parte social, desde la parte comunicativa, debido a que precisamente a través de todo el desarrollo de las habilidades en los niños se puede aplicar también el manejo de las emociones. Eh, Dentro de este proceso pudimos percibir o se pudo desarrollar tres actividades específicas. En estas tres actividades específicas encontramos una inicial en donde se plantea el uso de la incursión de los padres de familia. En este caso, lectura lectura de cuentos, pero una lectura de cuentos no aplicada desde solamente el texto convencional, sino que también se utilizan una gran cantidad de recursos educativos que se están dando en la página Mundo, en la, en la, en la página Mundo Primaria, en donde hay específicamente unos recursos educativos digitales que aportan desde la lectura de cuentos infantiles, sea desde la narración o sea desde la parte auditiva. Precisamente percibo que el grupo de estudiantes que en este momento tengo
uno de sus sistemas de aprendizaje está basado desde la parte del audio, la parte auditiva. Entonces, inicialmente se hace el proceso de sensibilización con los padres de familia, se muestra los recursos que vamos a aplicar y posteriormente ya ellos hacen la intervención, no solamente desde la puesta en escena de contarles el cuento, sino también desde el escuchar el audio de los cuentos y de la intervención de la parte gráfica. Se puede percibir que en la gran mayoría de los niños el resultado es muy oportuno, los niños les agrada y se emocionan en el momento, no solamente que los padres les están dejando su tablet o su computadora para que ellos jueguen, sino que también desde la aplicación de la lectura de un cuento, de una manera gráfica, de una manera auditiva. Y posteriormente se hace la intervención desde una manera ya más gráfica en donde se utilizan los elementos del aula de clase ya de una forma más maestro-estudiante, en donde ellos deben orientar actividades que están dentro de la misma plataforma. Se le hace un proceso de comprensión de lectura. Eh, como le dije ya, esta actividad fue muy oportuna. Los niños se agradaron, los niños mostraron muchísimo interés y muchísima motivación. Igual los padres de familia, pues precisamente el hecho de hacerles entender y comprender que no solamente se habla de el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, como la forma de entretención y el juego, sino que pueden ser vistos desde otra perspectiva, una perspectiva más formativa. En un segundo momento se desarrollan otras actividades, específicamente ya más desde el aula de clase, en donde yo les muestro a mis estudiantes algún tipo de situaciones o eh, elementos que le van a permitir disfrutar con sus emociones y precisamente con la relación de los compañeros. Básicamente, pues lo que pretendemos es que no solamente ellos entiendan que yo reacciono de X forma frente a una situación que me afecte me afecte, sea positiva o negativamente, sino que también a mis compañeros también se les genera algún tipo de situación. Precisamente es la necesidad de proyectarnos a nivel social. Entonces se le plantean o se le muestran algunas situaciones físicas como toma de elementos, el tocar elementos, precisamente por nuestra condición los niños necesitan tocar, palpar. Entonces hay situaciones como de presentarles sabores, presentarles imágenes que le generen susto, placer, que le generen gusto, y de ahí se plantean actividades que están relacionadas ya con la proyección de videos en donde específicamente se muestran situaciones muy particulares del aula de clase con los niños, con que me quitan un juguete o yo no quiero trabajar en tal actividad. Entonces ellos comienzan a hacer un análisis frente a este tipo de condición. Asimismo, se plantea la utilización y la implementación de un recurso educativo que está basado de la parte psicológica, que se llama las emociones precisamente. En este, los estudiantes deben mostrar o deben desarrollar algún tipo de frente a la situación que se le plantee, plantear cuál es la emoción que se le genera. En ese momento, pues, el recurso educativo es muy llamativo para los estudiantes y se muestran muy agradados en poder implementar dentro de su aula de clase elementos que son de la cotidianidad, pero que son aplicados desde los recursos educativos, desde el manejo del cómputo, desde el manejo de un mouse, desde el manejo de una tablet, en donde una imagen que se mueve, que ellos mismos pueden utilizar, que ellos mismos pueden orientar, que ellos mismos pueden guiar, fue muy llamativo para ellos. Como tal, esta actividad fue de gran expectativa. Además, desde la implementación del hecho de que ellos vean un video en donde hay estudiantes dentro de una aula de clase como la de ellos, en donde los niños se enojan, los niños ríen, los niños gozan, los niños lloran, que es una situación cotidiana de ellos dentro del aula, para ellos es muy significativo.
Básicamente podemos decir que la actividad es muy significativa y para ellos fue de total éxito. De igual forma se plantea también una actividad o la tercera actividad que está relacionada específicamente con el viviendo las emociones. En esta actividad, el viviendo las emociones, se desarrolló con los tiempos acordados a nivel general, se hizo en un aula en donde cada niño tenía la experiencia de poder tener un computador y poder manejarlo de forma independiente, de manera eh, personal, sin tener que de pronto ser compartido. eh, Fue muy significativa. O sea, inicialmente el solo hecho de estar en un aula de informática en donde ellos pudieran tener el contacto con material tecnológico fue muy significativo para ellos. Además, en la implementación se implementaron dos recursos educativos frente al hecho de un trabajo más de concentración y atención. Y asimismo, pues eh, el manejo de elementos que estuvieran relacionados con precisamente las emociones fue para los niños muy significativo. Se puede decir que a nivel general eh, la implementación de estos recursos dentro del aula de clase es una manera, visto de una manera educativa, pueden llegar a ser un aporte de gran utilidad para el desarrollo oportuno y el desarrollo más significativo de los elementos para los niños. Más para nuestros niños pequeños, porque muchas veces, como lo habíamos dicho ya antes, o son limitados a que no deben tocar elementos tecnológicos, o en este caso, los padres por facilidad entregan los elementos tecnológicos única y exclusivamente para que sean utilizados como manera de distracción. Eh, Además, la implementación de actividades en donde los padres tuvieran la involucración, donde se involucraran, perdón, qué pena, donde se involucraran directamente, fue todo un éxito. Entonces podemos decir que eh, esta actividad fue de gran apoyo y gran uso. Eh, lo importante o lo necesario que tenemos que comprender y entender como docentes es que los elementos tecnológicos o los elementos que están apoyando en este momento el aula de clase deben ser utilizados de manera apropiada para poder generar procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes y que la implementación de los mismos no se deben convertir en distractores, sino que por el contrario deben ser un apoyo general. No deben generar en los estudiantes dependencia, sino que por el contrario sean un apoyo fundamental para el maestro. Entonces, de alguna u otra forma puedo decir que la actividad fue satisfactoria y que pudo llegar a obtener los resultados esperados. Agradezco muchísimo a todas las personas que en este momento pudieron observar mi video. Hasta luego.